Amén. Doy gracias a Dios por sus vidas, hermanos, por cada uno de ustedes que forman el cuerpo, estaban diciendo esta mañana, y cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de la iglesia. Y es eso lo que nos propusimos hace un tiempito atrás, hablar de la iglesia, hablar de la vida de la iglesia. Y dentro de la vida de la iglesia es lo que nosotros estamos puntualmente desarrollando, que tiene que ver con la membresía. Y aclaraba el pastor Sebastián recién que en este proceso que estamos llevando a cabo sobre la membresía, que tiene que ver con la iglesia, estamos exponiendo obviamente los viernes como estudio bíblico y también los domingos conceptos que tienen que ver y el contexto de la iglesia. Así que esta mañana vamos a hablar de algo muy importante que forma parte también de este entendimiento de qué es la membresía en el contexto de la iglesia. Entonces, no sé si leyeron el título del mensaje, la iglesia y la generosidad. Vamos a hablar de las ofrendas, pero no específicamente de las ofrendas en el día de esta mañana, o sea, en esta mañana. Vamos a hablar, sí, específicamente el viernes, más adelante, dentro de 2 viernes posiblemente, específicamente sobre las ofrendas, pero hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, que tiene que ver con la generosidad, o sea, la actitud cuando nosotros ofrendamos. Así que nos disponemos a escuchar, a ver qué nos dice la Biblia de este tema. Hermanos, la forma en que nosotros administramos nuestros bienes y el dinero es un indicador de nuestra espiritualidad. La forma que nosotros administramos el dinero de alguna manera nos indica cómo está nuestro estado espiritual. Y la generosidad específicamente actúa como un termómetro, un barómetro, digamos, un medidor, un indicador de cuán atado, cuán control tiene las cosas, los bienes, el dinero sobre nuestras vidas. Y aunque el dinero moralmente es neutro, digamos, lo que hacemos con el dinero sí es un indicador de nuestra moralidad interna. ¿Se entiende? Lo que hacemos con el dinero es un indicador de nuestra moralidad interna. Ahora, recuerden lo que dijo Jesús en este sentido: donde está vuestro tesoro, allí que está el corazón. Allí donde tú tienes lo que valoras más, allí está tu corazón. Ahora, la Biblia no prohíbe la posesión de bienes ni del dinero específicamente. No lo prohíbe, al contrario. Nos enseña a Dios a través de su palabra que Él da el poder para hacer las riquezas, dice en Deuteronomio 8:18. Él da el poder para la riqueza, para que podamos hacer riqueza. E inclusive allí en 1 Timoteo 6:17 nos dice que nos da todas las cosas en abundancia para que nosotros las disfrutemos. Así que lo que queremos decir, aunque el dinero no sea bueno ni malo en sí mismo, no es malo tener dinero, pero sí el Señor nos advierte con respecto a esto. Allí en 1 Timoteo 6:10 nos dice: la raíz de todos los males, ¿qué es? El dinero. ¿Dice eso? La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Es el amor al dinero, la cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, hermanos, que el problema no está en el dinero, el problema está en el amor al dinero. Porque, ¿qué es lo que produce el amor
al dinero generalmente nosotros, buenos, nos olvidamos de Dios cuando nosotros amamos más el dinero. Nosotros, el dinero que hace en nosotros también es que confiemos más en las riquezas que en Dios mismo. Nos hace confiar más en ella. Inclusive el dinero, amar al dinero nos hace que nos olvidemos de las necesidades de nuestros hermanos. Estamos agarrados allí, no queremos soltar. Y entonces no podemos ver las necesidades de nuestros hermanos. Dice allí en Juan 3:17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y aleja su corazón, ¿cómo estará Dios en él? ¿Verdad? Aquel que tiene riqueza y ve a su hermano tener necesidad y desvía su corazón, ¿cómo estará Dios en él? ¿Cómo es que Cristo está allí? ¿Qué entendemos del Evangelio en ese sentido? Ahora, cuando pensamos en los primeros creyentes, en los primeros siglos en la época de Pablo, de los apóstoles, los cristianos dieron principalmente en dos sentidos, o por dos motivaciones principalmente. Ellos dieron en primer lugar para cubrir, para sostener a los líderes de la iglesia. Y este tema lo vamos a ver más adelante cuando demos el gobierno de la iglesia, bien específicamente. Pero la segunda razón por la que los cristianos daban dinero o ofrendaban era para satisfacer justamente las necesidades de sus hermanos. Esta era la segunda razón por la que ellos daban. Porque desde que la iglesia de Jerusalén nació, en su forma institucional, evangelizadora, podemos decir, allí en Pentecostés, lo que pasó en ese tiempo tuvo que enfrentarse la iglesia a situaciones de extrema pobreza, hermano. Vamos a contextualizar un poquito ese tiempo. ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué Jerusalén estaba sumida en la pobreza? Ustedes recuerdan que cuando llegó el Pentecostés, después de la muerte de Cristo, y tuvieron que esperar la venida del Espíritu Santo, justamente en la fiesta de Pentecostés estaban reunidos muchísimos judíos que vinieron a la fiesta. Eran muchos. Y nos dice la Biblia que allí estaban los partos, gentiles, no en general. Allí nos relata en Hechos 2, 9 al 11, medos, elamitas de la Mesopotamia, muchos judíos del helénicos, o sea, los que habían sido esparcidos hace años atrás por toda esa zona, eran judíos que ahora volvían a hacer la fiesta de Pentecostés. ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo, Pedro se levantó, habló y se convirtieron 3.000 personas. Más adelante se convirtieron 5.000. Ahora, ¿qué pasaba con esos judíos ahora creyentes, cristianos? Bueno, algunos habrán vuelto a sus lugares, pero la mayoría decían, bueno, no tenemos iglesia. Estaban haciendo. Entonces no tenemos iglesia, tenemos que quedarnos acá a los pies de los apóstoles para aprender las enseñanzas de los apóstoles. Y con los hermanos, teniendo comunión con los hermanos. Entonces, ¿dónde se quedaban? Algunas familias judías de estos hermanos que venían de lejos, por ahí lo aceptaron porque también se convirtieron, pero muchos no. Muchos no fueron cristianos, no se convirtieron. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que compartir casas económicamente con todos estos hermanos y que se agregaban día a día a la iglesia. Allí tenemos, por ejemplo, el relato de lo que sucedía cuando los apóstoles
mandaron a la iglesia a elegir los diáconos para servir a las mesas, porque eran mucha gente. Y esto sumado a la pobreza que existía en ese tiempo en el lugar, imagínense el esfuerzo enorme que hacía la iglesia de Jerusalén para sostener económicamente esta situación. Mucha necesidad, a tal punto que allí nos relata en Hechos 2, 44 y 45, y todos los que habían creído estaban juntos, inclusive vendían sus cosas para ser repartidos entre los que tenían necesidad. Ahora, pueden imaginarse esa situación, ¿verdad? Allí en la iglesia de Jerusalén. Mucha necesidad económica. Pablo, el apóstol Pablo, reconoció esta situación que se estaba dando en la iglesia de Jerusalén. Y lo que hizo Pablo es determinar una colecta o planear una colecta entre todas las iglesias de Asia, de la región de Macedonia, la provincia, y de Acaya, que era Grecia hoy, ¿no? De todas esas iglesias, él determinó que se haga una colecta para enviar a la iglesia de Jerusalén. Así que le encargó a Tito que vaya a la iglesia desde donde estaba en este momento que vamos a leer este pasaje que está en 2 Corintios 8, 1 al 5. Así que abran sus Biblias, por favor. Vamos a leer este pasaje. 2 Corintios 8, del 1 al 5. Dice así: asimismo, y en función de este contexto que acabo de darle, de las necesidades de la iglesia de Jerusalén, Pablo está aquí en Filipos, más arriba de la región de norte de Grecia, en Filipos, en la provincia de Macedonia. Estaba allí escribiendo esta carta a los corintios. Y le está diciendo esto: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La iglesia de Corinto se habían entusiasmado en primer lugar con esta idea de Pablo de hacer la colecta y enviar a la iglesia de Jerusalén. Y cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, ya hacía un año que había pasado. Está justamente allí con los macedonios y le está escribiendo a los corintios. Y le hace saber esto, que acabamos de leer. Bien. Teniendo en cuenta eso, hermanos, lo que vamos a ver ahora, con respecto a la generosidad, o sea, la actitud de los macedonios, porque él está diciendo eso. Yo les quiero contar a ustedes algunas motivaciones, algunas características de este deseo de los macedonios de compartir esto, de dar las ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Y con esto Pablo lo que buscaba era motivarlos de nuevo a la iglesia de Corinto, porque si bien ellos habían iniciado esta idea, digamos, estaban entusiasmados, ya había pasado un año y todavía no lo habían hecho. Y Pablo venía recogiendo las ofrendas, ¿no?,
desde el norte y decía: yo les quiero comentar lo que está pasando aquí en la iglesia de Macedonia con este deseo de dar, de ser generosos con la iglesia de Jerusalén. Ahora, leemos nuevamente el versículo 1 del capítulo 8. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Bueno, ¿qué es lo que aprendemos? Le decía que había motivaciones y características de ese deseo de dar. ¿Qué aprendemos de la generosidad de los macedonios para ofrendar a la iglesia de Jerusalén? Bueno, en primer lugar, que la gracia de Dios es la que motiva a dar. La gracia de Dios es la que motiva a dar. Lo leímos allí. Macedonia era un antiguo reino de Alejandro Magno. ¿Recuerdan? En la historia se estudia eso. Y en ese momento era una provincia romana, pero una región sumida en la pobreza, en el saqueo por los romanos. Era un lugar desolado por las guerras. O sea, era una provincia pobre, muy pobre. Pero los creyentes macedonios, a pesar de su pobreza extrema, hermanos, eran sorprendentemente generosos. A pesar de la situación que estaban viviendo, los macedonios eran muy generosos. Y aparentemente los corintios no sabían esto. Entonces él le dice: así mismo, hermanos, os hacemos saber esto. Ahora, la motivación de estos hermanos para esa generosidad extrema no era algo que tenía que ver con originado en su propia bondad, sino esa generosidad estaba motivada en la gracia de Dios que actuaba en los corazones de estos macedonios. Y este es el efecto que produce, hermanos, cuando Cristo llega a nuestra vida. Ese poder transformador del Espíritu Santo, lo primero que produce en nosotros es un anhelo a dar. Es el anhelo a dar, hermanos. Es uno de los efectos que produce en todo verdadero creyente. Es un anhelo a dar, y especialmente a los hermanos. Es la gracia de Dios. Los macedonios no daban como suele hacer los ricos, que daban simplemente un poquito de lo que tienen, como una forma de altruismo, de decir: bueno, yo doy, tengo mucho, pero vean que yo doy esto como para que, bueno, si existe el cielo, si existe Dios, que tenga en cuenta esto, porque yo doy un poquito de lo que yo tengo. No, ellos no daban así. Ellos dieron generosamente y en forma abundante, hermanos. Coherente con el mandamiento de buscar primeramente el reino de Dios, porque la promesa es que todo lo demás será añadido. Ellos daban, hermanos, porque habían entendido el Evangelio, que primero buscamos a Dios y Él nos dará y suplirá todas nuestras necesidades. Él va a agregar eso. Los macedonios entendieron esto. ¿Qué más aprendemos de la generosidad de los macedonios? Sigue diciendo en el versículo 2: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, y eso, hermanos, nos hace ver que dar trasciende las circunstancias difíciles que podemos estar pasando. Hermanos, el dar trasciende las circunstancias difíciles, que sabemos que es eso, ¿verdad? Todos pasamos, estamos o pasamos o pasaremos situaciones difíciles en la vida. Pablo describe la situación desesperada de los macedonios, dice tribulación. Y esta palabra tribulación literalmente es presión. Es como presionar o exprimir uva, es una presión. Lo que está describiendo aquí figuradamente
la presión espiritual que los macedonios estaban sufriendo, experimentando en ese momento, ya les dije, por la pobreza, porque tenían dificultades, persecución por su fe, eran cristianos, recuerden. Entonces, esa prueba que ellos estaban pasando se refiere a una dificultad y una dificultad extrema. Pero, hermanos, los macedonios se sobrepusieron a esta situación tan difícil que ellos estaban padeciendo, y en medio de las tribulaciones, en medio de esta presión que ellos estaban pasando, ellos pusieron a los demás antes que a ellos mismos. Y hermanos, eran macedonios que no conocían a estos hermanos, o la mayoría no los conocían. Sin embargo, ellos querían dar. Fueron generosos con estos hermanos que estaban padeciendo en Jerusalén. Ahora, ¿qué más aprendemos? Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Dice allí la abundancia de su gozo. ¿Qué aprendemos de la generosidad de los macedonios? Que dar se hace con gozo. Hermanos, dar se hace con gozo. Aquí la palabra abundancia significa superávit, exceso. Tenían exceso de gozo cuando ellos daban, un superávit. Y me gusta otra versión que dice esto: en medio de las pruebas más difíciles, su abundante alegría y extrema pobreza rebosaron en rica generosidad. Qué ejemplo de estos hermanos macedonios, ¿verdad? Ellos no dieron a regañadientes. Ellos no dieron con renuencia, por obligación, o por complacer a Pablo, o por temor a un castigo divino. No, ellos dieron con gozo, hermano. Estaban contentos de hacerlo, alegremente, con libertad, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Y lo decimos cada vez que damos las ofrendas: Dios ama al dador alegre. Los macedonios dieron con alegría, con gozo. No se sintieron obligados a dar. Entonces el gozo de los macedonios trascendía su dolor, su tristeza y sufrimiento. Ahora, hermanos, sabemos que los tesalonicenses, junto con Berea, la iglesia de Berea y Filipos, eran los que estaban allí en la zona de Macedonia, en la provincia de Macedonia, estas tres iglesias principalmente. Y Pablo le escribe, para confirmar esto del gozo que ellos tenían, a los tesalonicenses, allí en 1 Tesalonicenses 1:6, dice lo siguiente: y vosotros, macedonios, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En medio de gran tribulación. Ahí está lo que estaban pasando los macedonios, en este caso los tesalonicenses. Pero recibieron la palabra con gozo, hermanos, con alegría. ¿Qué más aprendemos de la generosidad de estos macedonios? Seguimos leyendo, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Y su profunda pobreza. Ahora, profunda o extrema pobreza podemos decir, ¿no? Y ya hablamos un poco de esta situación de ellos. Ahora, esto describe, esta profunda pobreza, está describiendo a alguien que
que no tiene casi nada, que en algunos casos se tiene que mendigar para poder sobrevivir. Era extrema, hermanos. Pablo lo está diciendo aquí, profunda pobreza. Pablo utilizó esta expresión de pobreza cuando nos dice allí que por amor a vosotros se hizo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Bueno, esto es lo que está diciendo en Filipenses 2:7, cuando dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque esa pobreza tiene que ver con que haya dejado su divinidad, se haya despojado de todo lo que Él es para ser un hombre. Para ser un hombre. Es una humillación voluntaria de parte de nuestro Señor. Esa es la pobreza que dice que por amor a vosotros Él se hizo pobre, se humilló. ¿Para qué? Para que seamos nosotros enriquecidos. Ese es el sacrificio. Ese es el sacrificio que nos hace nosotros ricos, hermanos. Ricos. Ahora, hermanos, no tenemos que esperar a tener más dinero para poder ser o para poder dar o ser generosos. No, hermano. Nosotros damos a pesar de la pobreza. Hermanos, no tenemos que tener más dinero para dar. Damos a pesar de la pobreza. ¿Recuerdan ustedes esta mujer viuda que estaba frente al templo y que dio? Dice allí en Lucas 21, 1 al 4. ¿Recuerdan este pasaje, verdad? Cuando de su pobreza dio todo lo que tenía y dio más, en este sentido, que todos los demás que daban lo que les sobraba. Dio más porque de su propia pobreza dio todo. ¿Tenemos que tener más para dar? No, hermanos. No tenemos que tener más. Dice Jesús en Lucas 16:10 lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y hermanos, nosotros podemos percibir esto, ¿verdad? En la vida. Personas que por ahí se han enriquecido, tienen una empresa y ganan mucho dinero. Y cuanto más ganan, más injustos suelen ser con sus empleados, por ejemplo, ¿verdad? Más quieren, más retienen. Porque cuando más tienen, más injustos son. El dar no es una cuestión de cuánto posees, sino una expresión del corazón amoroso y desinteresado. Es una expresión del corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. ¿Qué más nos enseña la generosidad de estos hermanos? Dice: abundaron en riqueza de su generosidad. Leo desde el principio: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Aunque la riqueza puede referirse en muchos casos a los bienes materiales, hermanos, cuando hablamos del Nuevo Testamento, su uso más común es que se refiere a riquezas espirituales. Riquezas espirituales. Allí en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ve que está hablando de riquezas espirituales. Es el mayor uso que se da en el Nuevo Testamento. Pues aunque los macedonios no eran ricos materialmente, ya lo vimos,
pero sí eran ricos en generosidad. Eran ricos en generosidad. Y esa generosidad, hermanos, era abundante. Los macedonios daban sin pensar en sí mismos, hermano. Sin pensar en sí mismos. Y esto es una aplicación del mandamiento de Pablo que nos dice allí en Filipenses 2, 3, 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno, fíjense, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Esto es lo que hicieron los macedonios. No estaban preocupados en sus propias necesidades, sino miraron las necesidades de los otros. ¿Qué más nos enseña la generosidad de acuerdo a este pasaje que leímos? Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado. ¿Y esto qué nos enseña, hermano? Con agrado han dado. Que dar es una actitud voluntaria. Dar es una actitud voluntaria, no una imposición. La palabra agrado, en su origen, tiene que ver con el que escoge una dirección, un curso de dirección. Entonces, los macedonios daban por su propia iniciativa. Ellos lo decidieron. Ellos tomaron ese curso de acción. Nació de ellos, de manera espontánea, hermano. Ellos no fueron forzados a dar, manipulados o intimidados, como muchas veces ocurren en algunas iglesias, donde son manipulados a dar emocionalmente. Te trabajan allí en tu cabecita. Entonces, sientes temor divino, digamos. Entonces tú das. Esa es una de las razones. Pero los macedonios no les pasó esto, hermano. Ellos decidieron. Fue voluntario. Fue voluntario. Y es posible, hermanos, que Pablo, consciente de esta situación de pobreza, situación difícil que estaba pasando la iglesia de Macedonia, él ni siquiera les pidió en esta gran colecta que estaba haciendo, recuerden, ni siquiera lo pidió. Había pasado, como le dije, un año desde que la iglesia de Corinto había decidido, se habían entusiasmado con dar en esta colecta, de contribuir, pero esto es lo que le había dicho Pablo a la iglesia de Macedonia. Le dijo, la iglesia de Corinto está entusiasmada por esto, nosotros también queremos hacerlo. Cuando Pablo les contó a los macedonios el celo que tenían los corintios, en principio para dar, para contribuir, los macedonios también quisieron dar. Fue iniciativa de la iglesia el querer dar. Entonces el celo de los corintios había llevado inicialmente a que los macedonios dieran. Y ahora Pablo le está poniendo como ejemplo a los corintios. Le está diciendo todo esto que le está comentando. Entonces, hermanos, dar es un acto voluntario. Voluntario. ¿Qué más aprendemos de la generosidad? Dice, han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué quiere decir esto? Los macedonios dieron en proporción a lo que ellos tenían, conforme a sus fuerzas, hasta donde ellos podían. Fuerza, aquí viene de la palabra dunamis en griego, y de ahí viene el término dinamita, poder, fuerza. Y lo que estaba diciendo de acuerdo a sus capacidades,
su poder, de acuerdo a lo que ellos tenían. Ellos dieron. La Biblia no fija una cantidad, un porcentaje, sino que damos, 2 Corintios 8:12 nos dice que damos según lo que tenemos, no según lo que no tenemos. Obviamente, si no tenemos para dar, no podemos dar, conforme a su fuerza, a lo que tienen. Conforme a lo que tienen, hermanos, yo tengo que comer, y puedo dar esto. 1 Corintios 6:2 dice, según haya prosperado, según sus fuerzas. Pero fíjense, hermanos, lo que sigue. Dice, han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, aún más allá de lo que podían dar. Más allá, los macedonios daban de acuerdo con lo que tenían, pero en proporciones que le implicaba un sacrificio. Entonces, dar es un acto sacrificial, hermanos. Dar es un acto sacrificial. Porque yo puedo tener muchas riquezas, hermano. Y doy lo que puedo. Y dentro de lo que puedo dar un poquito. Pero eso no me significa un sacrificio, ¿verdad? No me significa un sacrificio. Ahora los macedonios dieron más allá de su fuerza. Como dijimos, ellos estaban pasando por una situación muy difícil. Sin embargo, lo que dieron fue más allá de lo que podían esperar racionalmente de una iglesia en esta situación. Más allá. Aún así, a pesar de estas desesperadas circunstancias, ellos daban con gozo, motivados por la necesidad de los hermanos, no pensando en sí mismos. Ellos dieron con gozo, hermanos, más allá de su fuerza. Es claro, hermanos, que si lo hicieron así, ellos creían en las promesas de Dios. Si lo hicieron así es porque creían en las promesas de Dios, no porque ellos eran buenitos en sí mismos. En primer lugar, vimos que era la gracia de Dios que motivaba a sus corazones. Pero ellos creían en la promesa de Dios. Filipenses 4:19 lo dijimos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, los macedonios habían entendido el Evangelio. Habían entendido el Evangelio. Le creían a Dios. Le creían a Dios. Y en este sentido, hermanos, Mateo 6, del 25 al 34, que es un pasaje largo, pero muy conocido, un tremendo mensaje respecto al afán y a la ansiedad. Hermanos, no debemos afanarnos por lo que hemos de comer, lo que hemos de beber, por nuestro cuerpo que se ha de vestir, hermanos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida a los pajarillos, le da de comer y viste los lirios del campo, aún mejor dice que la vestidura de Salomón mismo, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros? Se preocupa por nosotros, hermano, y nada nos faltará. Nada nos faltará. Los macedonios dieron con abnegada generosidad, sabiendo, hermanos, que es Dios quien los cuida. Es una promesa de Dios. Le creían a Dios. ¿Qué más aprendemos? Pidiéndonos, dice el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. De nuevo, hermanos, los macedonios no fueron presionados para dar de ninguna manera. Al contrario, ellos dieron y le rogaron. Cuando ahí Pablo le dice, los de Corintios están iniciando una colecta, ellos le rogaron.
Le rogaron, de hecho, participar de esta ofrenda. Esta palabra aquí dice pidiendo, ¿no? Es una palabra fuerte en griego que significa implorar, significa suplicar. O sea que los macedonios le suplicaron, le imploraron poder participar de estas ofrendas. Lo que los macedonios buscaban no con tanto anhelo, hermanos, era el privilegio de poder participar en el servicio a los santos. No es una obligación, es un privilegio. Es un privilegio, es un acto de sumisión al señorío de Cristo. Porque todo, hermanos, es de Dios. Nuestros bienes, nuestro dinero, a veces pensamos que todo es de Dios. Mi vida es de Dios, pero no mi dinero. Eso es mío. Hermanos, todo es de Dios. Ellos entendieron el señorío de Cristo en sus vidas y entendieron la soberanía de Dios. Entonces, es un privilegio el dar, ser generoso. Por último, ¿qué nos enseña la generosidad de los macedonios? Dice en el 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron, primeramente al Señor y luego a nosotros, por voluntad de Dios. Y esto es un tirón de oreja para los corintios, que hace un año ya se estaban entusiasmados y pasó un año y todavía no lo habían hecho. Los corintios tenían dinero, riqueza, pero quizás estaban reteniendo esto en su corazón, al no hacerlo todavía. Pablo le está diciendo a los macedonios que ellos hicieron más de lo que se esperaba. Porque no solamente le daban dinero, bienes para sus necesidades, sino que se daban a sí mismos. Se daban a sí mismos. La palabra primeramente no tiene un significado aquí de primero uno y después lo otro, sino un significado que tiene que ver con la prioridad. Se dieron primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Pablo le está diciendo, como le dije, que esta donación no fue su motivación tanto el dinero primero, sino que ellos mismos pusieron su compromiso con Dios por encima de su propia situación económica. Primero se dieron a Dios. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. Como pueblo santo, hermanos, como un pueblo santo, comprado por la sangre de Cristo, nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y siendo el mayor de los sacrificios es darnos a Dios. Es darnos a Dios antes que a la billetera, hermanos. Es abrir el corazón a Dios. Esto es una vida diaria, hermanos. El darse a Dios es una vida diaria a Dios, de adoración, de obediencia, de buscar su voluntad, de querer crecer en santidad. Eso es darse a Dios. Hermanos, para ir concluyendo, la enorme generosidad de los macedonios nos enseña que el dar cristiano no depende de nuestra cuenta bancaria. Depende del estado de nuestro corazón ante la gracia de Dios. De eso depende. No hay manos vacías, hermanos, cuando el corazón
está lleno de la gracia de Dios. No hay manos vacías cuando el corazón está lleno de la gracia de Dios. Hermanos, que nuestro dar cristiano no sea simplemente un compromiso, sino que sea una respuesta valiente y agradecida a lo que Dios ya hizo en sacrificio por nosotros. Que siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Amén. Déjenme, voy a orar simplemente un poco más. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de poder transmitir tu palabra.